Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica, programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Bienvenidos a Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este espacio a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Pero hoy estamos haciendo un programa especial. Los amigos de Radio Fe y Alegría van a escuchar este programa el próximo lunes o cualquier día de la semana, pero estamos en vivo a través de nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook y también en nuestro canal de YouTube. Vamos a tener hoy una actividad muy especial. Vamos a estar presentando un libro y conversando con un maravilloso escritor venezolano contemporáneo. Me refiero al joven dramaturgo venezolano Jan Tomás Mora. Yo sé que pareciese que la juventud fuese algo exclusivo para los 20 años, pero en el mundo de los escritores, bueno, ser joven es una joven promesa a los 60. Así que vamos a dar la bienvenida a Jan, que está por aquí, mi amigo. Bienvenido a Puerto de Libros y Librería Radiofónica. Dale un saludo a nuestra audiencia que te va a escuchar la próxima semana, pero también darle un saludo a las personas que se están conectando. Ya tenemos algunas personas conectadas. Les deseamos, bueno, que comenten, que interactúen con nosotros en esta presentación de tu libro. No he dicho el nombre del libro. Es un libro, además, curioso. Es el tercer libro que publicamos de Jan. Se llama Textos Teatrales Color Rosa. Bienvenido, Jan. Gracias, Luis. Gracias por la invitación. Gracias por apoyar el trabajo, no solamente mío en el ámbito de la escritura, sino de muchas personas que están apoyando en Venezuela con esto de las publicaciones de libros. Y es importante y rescatar todo este auge que ustedes vienen haciendo ya un tiempo para acá. Yo agradecido y contento por esto, por ver, por ejemplo, mi primera novela y la que he escrito hasta ahora en papel. Eso fue para mí un orgasmo literario, La Casa Grande. Allí la pongo en la pantalla, mira, La Casa Grande, de Jan Tomás Mora. Y bueno, y ahora ver esto que están haciendo con referente a mis obras de teatro, por ejemplo, este textos teatrales color rosa, que reúne obras de teatro de la comunidad LGTB, igual de ciertas comunidades que se han sentido minoritarias o que han hecho sentir como minorías, como el caso de la mujer, el caso del homosexual, de la prostituta, de esta gente. Bueno, entonces yo he tenido la licencia y el empuje de crear personajes y de establecer un discurso en los que ellos se revalore y donde la sociedad los valores como seres importantes que contribuyen a esta sociedad. Entonces, ver este libro es significativo porque wow, reúne textos que desde la década del 2006, 2007 he venido trabajando hasta la actualidad y que por lo menos gente pueda adquirir algunas de mis piezas en esta temática en un solo texto. Eso es importante. Mira, Tom, vamos a comenzar por ti, por tu vida. Vamos a explorar un poco quién eres, de dónde vienes y qué te ha hecho llegar a este momento de, bueno, presentar ahora tu tercer libro con nosotros, con Sultana del Lago. Nace en el año 1982. 82. En el 82, un 5 de septiembre, o sea que estás muy pronto a cumplir tus primeros 40 años. Sí, señor, Dios mediante. Cuando se llega a los 40, bueno, los hombres tienden a sufrir esa llamada crisis de la edad media, ¿no? Y empieza uno
se empieza a dificultar la cosa. Háblame un poco de tus primeros recuerdos. A mí me gustaría, yo siempre pregunto en Puerto de Libros, siempre busco encontrarme con los sentidos de lo venezolano. Es decir, tus textos rescatan ampliamente la idea del lenguaje venezolano, del sentir venezolano. Cuando leemos Billy, por ejemplo, es un escenario que podría pasar casi que exclusivamente en Venezuela. Es decir, es un mundo del Amponil, aquel personaje, pero también los afectos que se manejan son muy venezolanos. Entonces, me gustaría saber en qué momento Jan Tomás Mora empieza a sentirse venezolano, empieza a descubrir que es venezolano. ¿En qué momento de la infancia? Si fue escuchando el himno nacional, una bandera, o si está en otra cosa, en el paquete de harina pan. ¿Dónde está el primer sentimiento nacional que tiene Jan Tomás Mora? Cuando mi abuela me daba leche de vaca recién ordeñada. Creo yo que ahí. Yo fui criado, los primeros pasos, no es duro, pero sí un poco raro porque mi mamá tengo una hermana mayor, mi hermana mayor nace en el 80, un mayo del 80, y al añito la pasa una sobredosis de anestesia, que le cambió la vida a mi mamá, a mi hermana y esto hizo un poco que mi mamá se pusiera así como renuente a no tener hijos, no tener más hijos. Por cuestiones del azar, bueno, quedé embarazada de mí y 2 años después nazco yo. Entonces los primeros pasos fue consciente, que responsablemente lo puedo decir y públicamente ya no me afecta, hubo mucho rechazo por parte de ella y mi abuela, la mamá de ella, me acobijó. Y en ese sentido del acobijarme, mi abuela vivía en el campo, en Barinas. Y nada, yo empecé como a criarme entre ese campo y ese mundo tan rural, que fueron mis primeros pasos. Yo tengo, aunque haya sido ya hace 39 años, 38 años, tengo recuerdo de mi abuela, yo desnudo y ella dándome leche de vaca recién ordeñada. Ordeñaba la vaca y me daba leche de vaca cruda sin hervir ni nada. Yo creo que en ese momento yo me sentí o hubo una empatía muy importante hacia ese sentir del campesinado, ese sentir del... Aunque mi abuela y mi abuelo eran gente medianamente pudiente en esta Venezuela de mediados de los 80 y todo esto, y de los 90. Mi abuela murió en el 97, pero de una forma convivir con los obreros, convivir con este mundo tan rural me hizo apasionarme hacia otra realidad que era una tan urbana, a la que empecé a convivir y de igual forma, ojo, mi mamá estuvo muy pendiente de mí y mi papá, bueno, apareció 500 años después, pero también estuvo muy pendiente de mí. Sería irresponsable decir, no, fui huérfano, no, o fui dejado y olvidado por ello. No fue así. Pero sí hubo como segmentos de mi vida en lo que estaba y no estaba. Después ellos me toman su muchacho. Nosotros tuvimos del timbo al tambo, vivimos en Barinas un tiempo, primero en La Guaira, después vamos a Barinas, después de Barinas a San Félix. En San Félix mi mamá y mi papá improvisaron un rancho de zinc, de Ibareque y todas estas cosas, y después yo recuerdo que para las elecciones, imagínate, tú estabas muy chamito, fue las elecciones de Luis Herrera, sí, porque después vino, el 88 fue Carlos Andrés Pérez, creo que fue Lucinchi o Luis Herrera, no sé qué político fue, que nos tumbaron la casa, se metió una máquina y tumbaron todos los ranchos que la gente se había agarrado esos terrenos, y eso hizo que mi papá y mi mamá se devolvieran a La Guaira. Mi hermana no caminaba, mi hermana empezó a caminar a los 6 años,
estábamos pequeños, pero tengo imágenes claritas, Luis, como que se lo hubiese vivido ayer, de yo cargando un banco por las calles de San Félix, cargando una maleta, un bolso, llegando a La Guaira, subiendo Pero, cerro. Yo pero provengo del cerro. esas imágenes de esa Venezuela que tienes, con la que nace, es una Venezuela que te ha desalojado. Es decir, te veo ahora como Sí. inmigrante, es decir, vives en Estados Siempre Unidos estuve emigrante, siempre desde estuve. hace unos años y siento que el país parece que te empezó a expulsar desde niño, que te empezó bueno, es decir, que el gobierno tire una máquina para tumbar ranchos, en vez de sacar a esa gente y conseguirles una casa digna, los deja completamente, los criminaliza y los deja fuera de lo que pudieron construir, de lo que pudieron para acercarse a la civilización, a lo urbano, que era la búsqueda de la gente al construir los ranchos en los cerros de Caracas, no siempre buscando lo urbano, porque el gobierno solamente, como César, ¿no? Solamente lograba ver lo que estaba en las orillas de Roma, el resto de lo que no estuviese en la capital, en la metrópolis, bueno, no le prestaba atención el rey. Mira, Sí, tenemos por señor. aquí a Raiza de Jesús de González, que nos deja un comentario, dice que eres un gran escritor, una gran persona, y nuestro amigo Juan Carlos Fernández, bueno, me alaba el corte de pelo, reciente corte de pelo que tenemos aquí. Será el tuyo porque yo no tengo. Sí, no, me corté el cabello hace 2 días apenas. Gracias. Mire, todos los que están conectados pueden dejarnos sus comentarios. Vamos a compartirlos. Ya, vamos Que a... te iba a decir como un resumen de eso. Sí, hay un texto que ahorita se está presentando en la Fundación Rajatabla, donde yo digo, ellos hablan del exilio, pero yo digo, exiliado yo en mi propio país. Yo siempre fui exiliado, de verdad. O no exiliado, exiliado es muy fuerte. No, a mí todavía no me he exiliado, pero siempre he estado en esa situación de inmigrante siempre. Mi mamá, inclusive mi mamá después, mi papá fue muy parrandero, para descansar. Mi papá fue demasiado parrandero, inclusive mi papá se perdía y nos dejaba abandonados a la suerte de que mi mamá, no sé, vivíamos de la caridad de mis abuelos, de lo que recibíamos así de nuestros tíos y esa cosa. O mi papá a veces nos hacía llegar como cheques, ajá, para que se mantenga un mes. Y él seguía parrandeando en Puerto Ordaz, en la misma Guaira. Y mi mamá perdió casas así, por la mala cabeza de mi papá. Entonces teníamos que estar en la misma Guaira brincando hasta que llegamos. Y hoy en día la casa existe en Caraballeda, el sector de Caimito, y ahí nos quedamos. Pero siempre estuve de migrante, con un bolsito y una maleta ahí rodando. Esas imágenes las tengo, y de muy muchachito. Vamos a migrar lentamente, un momentico, a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría. Son 2 minutos y ya volvemos con este programa especial que estamos haciendo con nuestro amigo Jan Tomás Mora, autor de Sultana del Lago, editores. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con nuestro querido escritor Jan Tomás Mora. Jan, háblanos, vamos a comenzar a hablar de tu literatura. ¿En qué momento empezaste a escribir? Supongo que como todo dramaturgo
empezaste seducido por el teatro. Entonces, quizá cuando yo te pregunte cuál fue la primera obra de teatro que viste, me vas a responder en qué momento empezaste a soñar con escribir teatro. ¿Cómo comenzaste a encontrarte con el teatro? Que el teatro es el más fuerte o el más grueso de tu género de escritura. Evidentemente acabamos de publicar una novela, tenemos por allí un guión cinematográfico y algunas cosas de producción audiovisual, pero la mayor parte de tu obra escrita es dramaturgia. Y sin duda eres uno de los dramaturgos contemporáneos de Venezuela más prolijos, ¿no? Poder construir los textos para que se publiquen y no solamente el libreto como un instrumento teatral, no solamente el libreto como una herramienta práctica para la puesta en escena, sino también pensarlo como el iniciador de la imaginación, porque la dramaturgia, más allá del libreto, la dramaturgia, el texto dramatúrgico es como una chispa que le va a dar ignición tanto a actores como al propio director teatral para construir, bueno, versiones y versiones infinitas de los textos. Pero ¿en qué momento descubriste el teatro? ¿Cuándo comenzaste a ser seducido por, si mal no recuerdo, es Terpsícore, ¿no? No, la musa del teatro, o la Thalía. Terpsícore. Sí, señor. A los 8 años, cuando leí Yerma de Federico García Lorca, yo empecé al revés. Yo siempre he sido fanático de la lectura. Imagínate aquella cosa que le pregunta, eso es al principio, ¿no? Que le pregunta, ¿y cómo se siente estar embarazada? Y aquella mujer le dice, tú has tenido un pájaro en la mano. Un pájaro en la mano. Y le dice, sí, claro, es decir, pero en la sangre. Vaya. Y cuando le pregunta que Dios te ampare, que Dios me ampare, le dice Yerma, a ese detonante fue el que como que me hizo imponer todo el duda. Yo digo, a mí me gusta esto de filosofar a través de las letras. Y le dice la vieja, Dios no existe, son los hombres los que amparan. Tú dices, ya va. Eso retumbó mucho en mi cabeza. Pero mucho más allá de eso, el texto construido me llevó al autor. Inclusive el que lo sabe, el que me conoce sabe que mi autor preferido es García Lorca. Y entonces a raíz de eso yo empecé a ver que me inclinaba a escribir textos, pero para que fueran representados. Ya había escrito algunas que otras cosas como como poemas, como cosas así, pero claro, era muy niño y no me apasionaba tanto como lo que yo había construido o lo que había descubierto, perdón, construido no todavía, porque yo escribí mi primera obra a los 15 años, lo que había descubierto a través de la dramaturgia, con todo y que había leído cuentos, cosas en el colegio, pero siempre fue muy... ¿A qué edad te conseguiste con Yerma entonces? Porque si me dices que tu primera obra la escribiste a los 15, comenzaste, pero bastante niño. Sí, yo empecé a escribir, disculpa que yo aquí como... ¿A qué edad leíste Yerma? A los 8 años. Vaya, tenía 8 años cuando leí Yerma. ¿Cómo llegó Yerma? Disculpa. Desde los 8 años comenzó esta experiencia literaria, este mundo, este encuentro con el arte de la palabra. Sí, empecé a leer Yerma, empecé a leer muchos cuentos de Horacio Quiroga, empecé a leer, pero mi primera obra dramática fue Yerma. Leí el Edipo Rey como a los 11, obras de teatro de autores venezolanos que te ponían en los textos del colegio. Me llamaba mucho la atención que si textos de los sainetes venezolanos como de Meneses y toda esta gente que llegaba a nuestras manos en la época de bachillerato. Entonces ahí yo empecé a ese disfrute. Ojo, yo siempre decía, me gusta escribir, pero no sabía en qué faceta me inclinaba. Siempre tuve claro en esto prematuro, Luis, de que mi oficio iba a ser escritor. Yo siempre lo tuve claro. ¿Cuándo decido? Cuando me topo cuando hago constante la lectura de dramaturgia, porque leer dramaturgia no es fácil. Yerma me sedujo más el autor. Después, entonces, con el autor empecé a investigarlo. Ya, claro, ya te estoy hablando de época de 14, 15 años, que empecé como a meterme de lleno en Lorca y empecé Bodas de Sangre, La Casa de Bernardalo, Doña Rosita la Soltera, Mariana Pineda y así toda su dramaturgia.
inclusive su poema, sus textos de ensayo. Y Lorca, yo decía, yo quisiera ser un Lorca, sin compararme tanto, pero sí tener ese dominio de cómo de la simpleza de la palabra te dice tanto. Y entonces, bueno, creo que empecé, inclusive mi primer texto es Yo Federico, un monólogo que yo le escribo a García Lorca, que me publican Monteabelas Editores en el año 2002 o 2003, cuando se hacía este programa en Venezuela, Cada Día un Libro, no sé si recuerdas de eso, y Monte Ávila junto con la editorial El Perro y la Rana, en aquel momento deciden publicar ese libro. Después de eso, fue llevado a escena en Venezuela. O sea, primero lo escribiste, lo publicaste antes de llevarlo a escena. El publicante llevarlo a escena. Eso es otra cosa muy interesante, porque regularmente la dramaturgia en Venezuela llega a la imprenta después de haber sido presentada 3, 4, 5 veces, o en la búsqueda también de los dramaturgos de reservar su derecho de autor, ¿no? Porque, bueno, a veces una obra se monta tanto que parece que tuviese varios dueños. Sí, eso pasa. No, en mi caso no, en mi caso, claro, yo cuando decido de publicar Yo Federico, ya Yo Federico se había hecho público, no en estreno, sin lecturas dramatizadas y de amigos del teatro, porque como era mi primer texto, estaba así como niño con juguete nuevo, y entonces quería que todo el mundo lo supiera, y era un monólogo. A mí me decían maestros como Carlos Sánchez Delgado, el mismo José Gabriel Núñez, que yo empecé al revés, porque yo empecé a escribir por lo más difícil del teatro, que es los monólogos. Pero bueno, no me fue mal, de verdad que no me fue mal. Yo Federico después me la montan, se ganó todos los premios de teatro de Venezuela que se daban para los años 2010, 2011, se ganó el premio municipal de teatro, se ganó el premio de la Fundación Isaac Chocrón, se ganó el premio Mejor Actor que hizo García Lorca, que lo interpretó Taylor Plaza, se ganó el premio Mejor Producción, Mejor Dirección, Mejor Texto, ganamos muchos premios con esa producción, y ya tenía algunos textos en repertorio, por lo menos uno que está en la publicación que ustedes me hacen de Teatro Color Rosa, que es Bella a las 11, que es mi obra como más cruda, donde desnudo al país desde la visión de un personaje gay. Y wow, la gente empezó a decir, pero este hombre es como un camaleón. Leemos aquí una cosa, por lo menos vamos de lo intelectual de García Lorca, que se despega mucho a esto que tiene mi dramaturgia, que es apropiarse del discurso de mi país, de abordar mi país, de trabajar la situación real de mi país. Y te consigues un texto como Yo Federico, hoy en día te consigues un texto como a grito de, no puedo decir la otra palabra por la censura, pero son textos que el que me conoce dice, ajá, sí, es Jan Thomas en este momento, pero el que no me conoce dice, pero no es el mismo autor, no parece el mismo autor porque son modos distintos de escribir. Ahorita acabo de escribir un texto sobre Molière que me pidió una gente en Venezuela, que no puedo hablar mucho porque es un proyecto que viene pronto por esto de los 400 años del nacimiento de Molière, que se va a celebrar en Venezuela. Y yo mismo me sorprendí, yo dije, Dios mío, me volví clasicista. Pero no hay que sorprenderse. Mira, las personas que nos están escuchando no conocen a Jan Thomas Mora, pero Jan Thomas Mora es profesor en artes, mención artes escénicas, con un summa cum laude de la Universidad Pedagógica Experimental Simón Bolívar, Libertador, el Instituto Pedagógico de Caracas, del año 2005. Es magíster en literatura latinoamericana, también del Pedagógico del año 2009. Es doctor en cultura y artes para Latinoamérica y el Caribe, del mismo pedagógico en el año 2020. Hizo semestres en el doctorado en pedagogía del discurso, hizo también semestres en la licenciatura en historia de la Universidad Central y estudió dramaturgia nada más y nada menos que con hombres como Carlos Sánchez Delgado, como José Núñez y Rodolfo Santana y Rodolfo Porra. Háblame de la experiencia con Rodolfo Santana, que es una de las vacas sagradas del teatro y la dramaturgia venezolana. Rodolfo llegaba al salón
a veces muy borracho, y decía, escriban, chao, no, mañana. Llegaba el otro día, escribieron algo. No te daba chance ni de decirle, sí, maestro, que eso no sirve, vuelvan a escribir. Lo tenía así, pero era el hecho después cuando entraba como en la sobriedad o lo que implicaba la solemnidad de las clases, decía, no crean que lo primero que escriban o lo primero que tienen en la idea de un texto va a ser su acompañante toda la vida. Eso va a cambiar diariamente, cada 5 minutos. Es como cuando uno está ebrio. Rodolfo me hizo a mí conocer mucho ese meterle el dedo a la llaga en lo social, en lo político. ¿Quién más que Rodolfo Santana, que era un maestro de hacer su teatro, ese absurdo social, donde los personajes se descarnan y tienen como escenario esta Venezuela, o esa Venezuela que le tocó vivir a él, no tan distinta a esta, porque yo sí creo que sí hay mucho que ver con todo un sistema político que reina y que ha reinado no solamente en nuestro país, sino en todos los países, que de una u otra forma eso hace que el país vaya o no vaya bien. Pero también yo siento que los patrones sociales como que andan un constante repetir, ¿entiendes? Entonces, por lo menos yo estoy viviendo una absurdidad, o viví una absurdidad latinoamericana, una absurdidad venezolana, muy distinta a la de Rodolfo, pero es la misma absurdidad del hombre incomprensible, y es la misma absurdidad que tuvo Ionesco cuando nos escribe la cantante Calva y nos pone a decir que el humano no se conoce, ¿me entiendes? Y eso no te libra ni que porque esté en los Estados Unidos. Ves lo que acaba de pasar ahorita en Texas, cómo absurdamente un niño de 18 años acaba con la vida de 21 personas, y tú dices, ya va, ¿qué pasa aquí en la mente? Entonces sale la mamá, bueno, es madre al fin, su hijo pudo haber sido o fue el asesino de esta masacre, pero para ella es bueno. Entonces tú dices, esto va en un germen que de una u otra forma... Que está en el diálogo venezolano, ¿no? Recogido centenares de veces en la prensa venezolana. Él solamente salía a robar. Bueno. Entonces Rodolfo eso lo tuvo muy claro, y Rodolfo, a mí lo que me gustó de Rodolfo, ojo, yo la dramaturgia de Rodolfo la respeto mucho, pero de él rescato en mi formación era el pisar tierra. Rodolfo me hizo mi pisar tierra, pisar demasiada tierra, es por aquí, como dejar los textos crudos, porque Rodolfo, si tú te lees la dramaturgia de Rodolfo, tú te das cuenta, uy, esto está sin vaselina, esto está rudo, esto está así, tajante, como una tabla áspera. Mientras que tú te lees Carlos Sánchez Delgado y tú dices, wow, de Carlos rescató eso, cómo disfrazarte la historia, porque tú sabes que te está dando un golpe cuando, por ejemplo, tienes una escena violenta, histórica, pero él te lo disfraza a través del juego de palabras. De eso rescató de Carlos cuando me formó, y del maestro José Gabriel Núñez, todo este bagaje que tiene del mundo oscuro. José Gabriel me hizo mi despertar, el escribirle a los personajes de la noche, los personajes oscuros, los personajes, eso que son los que más nos apasionan, los que nos, digo yo, y es lo que más me atrapa, me seduce. Yo no puedo dejar de escribir y que uno de mis textos no parezca un personaje de la noche, un personaje marginado, un personaje que está a la periferia de este mundo. Vamos a hacer una pausa para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con el siguiente segmento de esta entrevista con el dramaturgo, novelista también, escritor venezolano Jan Tomás Mora. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello,
También editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadelago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadelago. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Seguimos en Puerto de Libros, Librería Radiofónica, esta noche compartiendo con nuestro amigo Jan Tomás Mora, autor de Sultana del Lago Editores, con quien hemos tenido el gusto de compartir varias publicaciones, ya 13 en este caso, que están disponibles en Amazon, en Google Play Books y también disponibles en nuestra tienda virtual sultanadelago.com. Pueden ustedes, los que nos están viendo en vivo, podrán ver la portada de La Casa Grande, esa novela de Jan Tomás Mora, y también les pondré por aquí la portada de Lo llaman Billy, un guión maravilloso donde se revela, bueno, esa búsqueda del amor homoerótico, pero también una manera de entender las complejidades sociales de la homosexualidad en Venezuela, porque no es solamente enfrentarse con lo venezolano como si fuese un jardín de rosas, ¿no? Quizás hablamos de Venezuela y decimos, qué bella es Venezuela y qué lindo está todo lo que sucede en el país, pero no nos damos cuenta, bueno, de los profundos, complejos traumas, de los procesos segregacionales que se viven en el país, de la discriminación profunda que tiene el pensamiento venezolano, contra lo cual estamos luchando. Estamos intentando construir una sociedad más amplia, pero sin duda no es tan fácil hacerlo, y más cuando bueno, tenemos gobernantes que son tan conservadores como las personas que cometen este tipo de actos de discriminación. Pero antes de entrar en los libros, me gustaría que me hablaras de algunos de tus proyectos. Por ejemplo, en el año 2001, cuando eras una joven promesa de 20 años, fundaste el grupo de teatro Jóvenes Actores de Vargas. Y después una empresa, Producciones Nuevo Teatro Nuevo en el 2004. Háblanos un poco de esas dos experiencias como emprendedor y como creador. Mira, en Vargas fue mi escenario principal para el desarrollo teatral de mi vida, para mi carrera artística. Los grandes momentos los viví yo en Vargas. A mí me interesó colar en el teatro caraqueño, y más porque yo venía formado de la Fundación Rajatabla, yo venía formado como actor del Pedagógico de Caracas y de Rajatabla, vuelvo a citarlo, del Teatro Universitario de la Central, talleres aquí, talleres allá. Yo me empecé a codear, hice mucho teatro cuando te digo chamo, hasta los 20. Después de los 20 decidí no actuar más nunca en mi vida, y decidí volverme. Yo creo que también el hecho de escribir me volvió como gerente, me volvió como una persona muy planificada, muy planificada y muy, ¿cómo se llama esto? Cuando uno está muy organizada, por llamarlo así, de que yo me sentaba, y me siento todavía con mis productores y mi gente a planificar ya el año 2023, por ejemplo, ahorita a mitad de año. Ya lo tengo planificado previamente que se va a hacer a nivel de espectáculo, y eso me llevó, claro, si tú te pones a ver, uno cuando va a escribir una novela o va a escribir una obra de teatro, uno planifica ya cuánto tiempo te vas a tardar. Bueno, yo lo hago así, es mi manera de matar mis piojos. ¿Qué tiempo te vas a tardar? ¿Qué tiempo vas a cubrir tal segmento, tal cosa y no sé qué más? Entonces, en ese sentido, yo quise fundar un grupo de teatro, Jóvenes Actores de Vargas. Esto nace porque vino la tragedia de Vargas en el año 99 y yo empecé a trabajar, imagínate tú, vendiendo pollo en Pollo Arturo en Caracas, para pagarme los estudios universitarios. Mi papá y mi papá queda desempleado, ellos nos tuvimos que venir a Caracas por lo de la casa, por todo esto de la tragedia, todo aquello, y después ellos en marzo deciden devolverse a La Guaira y yo me quedo en Caracas. Pero en el mes de mayo, por ahí, me llama un amigo
para decirme que en el Complejo Cultural José María Vargas, en aquel momento llevaba ese nombre, estaban buscando profesor de teatro, que si yo que estaba interesado, y yo, sí, no hay problema. Agustín Ávila, en paz descanse, se llamaba ese señor, que él llevaba de la dirección artística de ese complejo cultural, junto a Levi Russell, el famoso dramaturgo, en aquel momento me recibió, y yo empecé a dar clase ahí. Eran chicos de Caraballeda, chicos que nunca salieron de ahí por la tragedia de Vargas, y que había una sensibilidad muy simpática es como cuando se le despiertan los polos por querer hacer cosas y olvidar lo que fue ese trago amargo de la tragedia de Vargas. Yo empecé a dar clases. En ese momento me nace un monólogo que se llama El Único, que es un monólogo dedicado a las víctimas de la tragedia de Vargas, y yo escribo ese monólogo. Ese monólogo se estrenó muchos años después, pero se hicieron como ejercicio partiendo de ese texto con los chicos, haciendo cosas, explorando cosas, y de ahí nosotros hicimos como para muestra final, presentamos segmentos, escenas de Aquiles Nazoa, literatura fácil, teatro para leer, toda esta cosa, y los chicos mismos me dijeron, profe, pero ¿por qué no fundamos un grupo de teatro nosotros mismos? Y yo, bueno, le tomé la idea y éramos todos jovencitos. Yo tenía, ¿qué? La tragedia de Vargas, 19 años, el 2000 estoy hablando. Y desde el 2000 empezó el grupo a funcionar, pero constitutivamente fue el 2000, cuando lo registré, 1 o 2 años después fue que empezó el grupo a aparecer jurídicamente. Y mira, Jóvenes Actores de Vargas me ha dado y me sigue dando frutos, porque con eso hicimos una sede en Caracas que se llama HAT Producciones, Jóvenes Actores para Caracas, que la lleva mi mano derecha en Caracas, Elmer Pinto. Y ahorita tenemos una coproducción, él y mi persona, y otro socio que se nos sumó al proyecto, y tenemos en la Fundación Rajatabla Culpables o Inocentes. Nuevo Teatro Nuevo. ¿Qué fue Nuevo Teatro Nuevo fue una productora de teatro que fundé junto a Carlos Sánchez Delgado, pero fue un proyecto que así como nació, murió rapidísimo. Nos invitaron al Festival Internacional de Oriente, el maestro Edilio Peña nos invita, pero teníamos que ir con la figura jurídica y no podíamos, éramos estudiantes del Pedagógico de Caracas, y Carlos se le ocurre la idea de fundar esta productora, Nuevo Teatro Nuevo, y un proyecto muy simpático. Y recuerdo que fuimos con un texto de él, una obra que se llamaba La Mente del Pollo, una obra macabra espectacular. Yo actuaba ahí. Sí, La Mente del Pollo era esa obra. Eso fue en el año 2003, creo que fue, 2004, por ahí. Y fuimos, nos presentamos allá, pero después volvimos a Caracas. Él tuvo, una de las integrantes del grupo era la esposa de él, entonces tuvieron problemas. Entonces éramos 4 de esa sociedad. Yo me quise quedar con el grupo, pero él no lo permitió, porque él era, aunque parecíamos toda la junta directiva, él no quiso, y yo, bueno, se separó. Pero con Nuevo Teatro Nuevo hicimos producciones simpáticas, hicimos como 2 o 3 producciones muy simpáticas, tanto en Caracas como en Barcelona, en Anzoátegui, que fue donde lo viajamos. Pero con Java, que es mi agrupación, imagínate tú, con Java hemos ido a Lima, viajamos a Argentina. Yo he dictado conferencias en universidades de América Latina que invitaban a la agrupación, y que no por nada, pero el gobierno regional de Vargas, te estoy hablando del mandato de Antonio San Juan y de Carneiro, nos pagaban los boletos para que nos fuéramos a viajar, porque era una de las instituciones del teatro varguense que estaba en la palestra, se comparaba con agrupaciones que nacieron en el mismo momento y que estaban haciendo proyección internacional importantísima. Es revista del teatro limeño, donde aparecen Jóvenes Actores de Vargas. Eso no lo ha logrado y menos del teatro de la provincia, ¿me entiendes? Me gustaría preguntar sobre eso. Es decir, hay como un prurito en esta sociedad venezolana ahora de cualquier persona que en algún momento haya tenido una idea de izquierda o haya tenido un pensamiento social responsable, o quizá haya colaborado o ayudado o siendo parte de la administración pública de los últimos 20 años, es acusada, es perseguida. Pareciese que tuviésemos, que cada opositor de este país fuese un pequeño Torquemada. ¿Cómo ha sido tu experiencia después de haber, sin duda,
participaste en proyectos con apoyo del gobierno regional y otros Por con apoyo del supuesto. gobierno nacional. Formaste parte de la colección, fuiste coordinador de logística de la colección Bicentenario, que es esta colección que ha regalado libros para todas las escuelas y que ha sido muy criticada por los contenidos. Háblanos un poco cómo has vivido esa experiencia. Esto fuera de lo literario, ¿no? Pero muy interesante también como migrante, es decir, vives como migrante, quizá la persecución o el maltrato de esta gente que quiere ver el mundo arder. No, para que tú veas, porque yo he sido muy transparente, Luis, yo he sido muy transparente. Yo toda la vida fui funcionario público. Yo empecé a dar clases a los 18 años. Como suplente, después el Ministerio de Educación me contrata con 10 horas de teatro, daba yo un colegio en La Guaira, y yo fui funcionario público toda mi vida, con verdes, blancos, rojos, más rojo todavía, pero era funcionario público. ¿Qué podía hacer? No podía hacer más nada. Claro, yo tuve gente, por ejemplo, a mí Marian Hanso, que fue ministra de Educación, mano derecha de Chávez, en la cartera de Educación. Cuando fue nombrada ministra, me llamó a mí y me dice, yo quiero que tú seas mi asistente de aquí, de este monstruo, de este ministerio. Y yo, ¿qué? Pero como era ella, como yo sabía muy con todo y que ella hablaba con Chávez, así como yo estoy hablando contigo, yo sabía quién era Marian Hanso, yo le dije, cuente conmigo, profesora, no la voy a dejar morir. Y estuve con ella, estuve con gente codeado como Elías Agual, estuve con gente codeado como el que fue Navarro, que fue ministro de Educación, con esta gente que inclusive el negro de Paz Descanse me dio clase en el pedagógico de Caracas. Y entonces yo he salido fotos con los de este bando y con los de aquel bando, y la gente que sabe me dice que yo en ningún momento fui afecto al régimen. Nunca fui afecto. Siempre se lo dejé claro a ministro, a viceministra. Cuando me llaman a ser el coordinador de la colección Bicentenario, eso lo precedía la profesora, doctora Maygualida Pinto, que ella es de La Guaira, ella era viceministra de programas educativos. Y me da risa porque ella fue mi primera jefa cuando yo empecé a dar clase en La Guaira. Y esa negra le ha dado a la pelea por la educación de Venezuela. Y yo recuerdo que sus palabras fueron las siguientes: solamente confío en ti. Yo sé tus inclinaciones políticas, pero solamente confío en ti. Yo necesito que tú estés la bandera porque tú no me vas a dejar que este proyecto muera. Yo le diría, profesora, pero esto nos van a dar palo, con todo y que usted llame las inminentes de los escritores de la izquierda venezolana, nos van a dar palo. Me dice, yo simplemente voy a ir con el precepto de hacer un bien para mis niños. Yo nunca le haría daño a mis sobrinos. En aquel momento tenía sobrinos como de 5, 6, 7 años. Nunca le haría daño a mis sobrinos. Si esto contribuye a la formación de mi niño. Y ella llevaba el programa Canaima Educativo y Colección Bicentenaria. Y a mí me dejó la coordinación general logística. Yo llegué al ministerio todos los días y no sabía a qué hora salía. Ya yo llegué, fueron 4 años en mi vida que wow, fue muy desesperante. Ahí me codié con gente, escritores de alta envergadura como Herrera Luque, como este hombre de historia, el Omar Hurtado, Alexander Torres, América Bracho, la famosa Luisa Rodríguez, del pedagógico en el área de la lengua, Fernando Aspurba, gente dura de la crema innata, pero de la izquierda venezolana, que le habían dedicado toda la vida a escribir. Y estar bajo mi coordinación fue muy significativo. Ojo, nunca hubo, y yo lo puedo decir responsablemente, nunca hubo una imposición de que hay que adoctrinar a los muchachos. Nunca hubo. Inclusive tú lees los contenidos de los textos, sí, hay que darle mucha revisión, pero fue procesos que yo creo que a estas alturas, yo no sé si eso se estará como valorando, yo no sé cómo está. Yo tengo un rato que no le sigo la pista al Ministerio de Educación, que están haciendo como política educativa, no sé, de verdad, ni como política cultural en mi país, no sé. Pero en aquel momento yo recuerdo que nosotros le hacíamos mucha revisión, pero es que era un monstruo. Ese proyecto fue un monstruo. Nos quedó pequeño, lo debo reconocer. Era muy poca gente para el proyecto, para lo que quería el Ejecutivo Nacional, para lo que se pedía, porque ellos querían cantidad más que calidad. Entonces los plazos eran muy cortos. En aquel momento fue cuando el presidente empieza con su enfermedad,
Entonces querían como para contentarlo, mostrarle que se estaba haciendo un producto. Y yo le decía, no, por ejemplo, cuando salió, ese lo coordiné yo junto con la profesora Beatriz Calzadilla, una mujer letrada en las artes plásticas, en las artes en general. Coordinamos el proyecto del libro de artes para primer año y segundo año. Y yo recuerdo que en una de las discusiones me decía, este libro no puede salir este año. Entonces, yo diciéndolo, volteando, dando la vuelta, ya estaban mandándolo para imprenta porque había que complacer al presidente, que tenía que salir el primer libro de artes plásticas venezolana. Y ese libro le dieron un palo y todavía me escriben, mira, pero tú cometiste este error en la página tal, y yo, sí, tienes razón, y yo, ¿qué puedo hacer? Pero no he tenido, no me he sentido... Dime. Una pausa de 2 minutos para volver después en nuestro último segmento y que podamos entrar en materia. El libro que estamos presentando esta noche, vamos a hablar un poco sobre textos teatrales de color rosa. Vale. Tomás Mora. Ya venimos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. La librería Puerto de Libros, librería de autor, ya se encuentra en el Teatro Baral de Maracaibo. Puedes acercarte al maravilloso espacio del café del Teatro Baral y allí vas a encontrar un repertorio gigantesco de libros de nuestra librería Puerto de Libros, librería de autor. También puedes solicitar cualquiera de nuestros títulos a través de nuestra página web puertodelibros.com.be o a través de nuestras redes sociales, especialmente Instagram, @Puerto de Libros en Facebook, Twitter e Instagram. Puerto de Libros, la mayor librería virtual de Venezuela y ahora también en el Teatro Baral, patrimonio cultural de nuestro país. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @Librería Radio. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, en esta edición especial que estamos haciendo en vivo con nuestro amigo Jan Tomás Mora, que se encuentra en los Estados Unidos de América. Es un joven migrante. Como estamos en vivo, recibimos sus comentarios de personas que están en vivo o que están conectadas con nosotros. Aquí escuchamos o leemos a Mirna González, quien nos dice: maravillada por esta entrevista. Un abrazo para ti, Luis, y mi admiración para tu invitado. Gracias. Son las ventajas de estar por aquí en vivo, cosas que no hacemos regularmente en Radio Fe y Alegría, porque salen nuestros programas grabados para que salgan a nivel nacional en las 23 emisoras de Radio Fe y Alegría. Ya vamos a entrar en materia. Para los que nos están viendo en el video, bueno, vamos a poner en la pantalla la portada de Textos Teatrales Color Rosa. El mes de junio es el mes del orgullo gay. El 28 de junio se celebra el Día del Orgullo porque fue una de las primeras, bueno, hubo una tragedia. Una discoteca fue incendiada y fallecieron un montón de hombres y mujeres gays, homosexuales, y al día siguiente comenzó una revolución allá mismo en Estados Unidos, ¿no? Donde no iban a permitir más que la policía siguiera, bueno, causando esos estragos que ocasionaron la muerte de hombres y mujeres de la comunidad LGBT. Este libro tiene un poco que ver con la prostitución, con las chicas trans, con la homosexualidad. Tiene una búsqueda de la reivindicación venezolana de este asunto, ¿no? Porque uno se encuentra, por ejemplo, hay un youtuber, o no sé si es youtuber, ya no sé qué es, zuliano, Javier Ala Madrid, que es muy famoso porque por su homofobia, ¿no? Por su ataque a la diversidad sexual,
por su intentar defender la heterosexualidad. En ese intento maracucho de defender la heterosexualidad, cada vez que la defienden se les cae un poco. Entonces, en ese tejemaneje del venezolano, ¿no? De decir que en Venezuela eso no es un problema. Yo tengo amigos gays, yo tengo amigas lesbianas, yo no soy homofóbico, pero no quiero que se besen en la calle. Yo tengo un hermano, un primo que es gay, pero eso, él es serio, él no anda botando plumas, o él no se viste así, o por qué tienen que hacer eso, o cuándo se ha visto que un hombre sea capaz de criar un niño, es decir, un montón de prejuicios que se estructuran en el país y que poco a poco hay que ir de alguna manera desenmarañando, ¿no? O la idea de que de que los homosexuales o los transexuales están obligados a ser peluqueros o decoradores, porque no hay otra opción, ¿no? Esa es la única profesión a vida y por haber, y no se puede imaginar un doctor que sea así, o un maestro. Qué escándalo que haya un maestro que sea abiertamente homosexual, cuando sabemos que hay cientos, ¿no? Miles. ¿Cómo este libro trata ese tema? Háblame un poco de cuáles son, qué tan rosa es el color rosa de los textos teatrales de este libro. Como la vida misma, Luis. Así como la vida misma. Es que en la Viña del Señor hay de todo y va a haber siempre de todo. Y yo siempre me he propuesto, y inclusive, yo ya perdí la cuenta de cuántas obras de teatro llevo escritas, de verdad, pero el 100%... ¿Ah? En tu currículo hay tantas que no sé cuál es el número exacto. Ya yo perdí la cuenta. Ya inclusive en estos días el que me lleva a la página web iba a ser como un censo de todas las obras, porque tengo, de verdad tengo, y las que no están publicadas en la página web, es otro tema. Pero el caso es que todas, el 100%, de ese 100%, el 95%, 94%, es sobre la temática gay o homosexual, para incluir también las lesbianas y los queer y los trans y todo aquello, y todo este movimiento que también se ha generado en los años siguientes. Y todo empieza por mi vida misma. Por mi vida. Ojo, yo nunca he sido, bueno, directamente excluido nunca fui, pero sí indirectamente hubo prejuicio desde mi propia familia, con responsablemente lo digo. Yo soy una persona muy, muy clara y que le digo las cosas en su cara a la gente así, muy frontal. Indirectamente uno siempre siente esos prototipos, como tú señalabas, ejemplo de que mi primo es serio. Yo no sé, yo siempre fui abiertamente con mi papá, con mi mamá, con todo el mundo. Me gustan las personas del mismo sexo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Así de clarito soy. Y entonces eso siempre fue prejuicio por mis propios primos y por mi propia familia. Y yo creo que eso me llevó al empuje a ser quien soy hoy en día. Porque también hubo eso. Yo iba a terminar siendo una peluquera. Siempre le decía a mi mamá que yo iba a ser la que iba a pintar las uñas, que yo iba a hacer tal cosa. O sea, que más. Hoy en día cuando veo todas estas cosas dice el mismo. A mí nunca me gustó jugar con muñecas, a mí nunca me gustó estar con mujeres, así como es el prototipo, mal estereotipo de que ven el gay. A mí nunca me gustó nada de eso. Incluso yo soy malísimo para hacer uñas, para hacer peluquería, nada de eso va conmigo. Pero era el estigma, pues, o ese era el prototipo. Y en ese sentido, mi dramaturgia fue a resaltar la voz de estos marginados. Incluso mi tesis de maestría es el juicio ideológico del personaje gay en la literatura latinoamericana, donde trabajo la novela y el texto dramático y pongo como propósito y convencí al jurado de que el homosexual tiene un discurso ideológico, de que tiene basamento para la formación y el empuje y el sustento en la sociedad en que nos movemos. Entonces, en ese sentido, yo lo demuestro con mi dramaturgia. Y en estos textos que están incluidos en esta edición, es eso. Tabella a las 11, que es mi primera obra gay, con luces, con bombillo rojo, donde pongo al homosexual descarnado de la noche, en ese personaje que es Idilio y el otro personaje que es la Piruja, que son dos triunfos ya en la decadencia, pero esa decadencia
vista por un país, o más que todo por un pueblo. La obra se desarrolla en La Guaira, es la obra más regional que tengo. Bella Las 11 es la obra que me ha dado mucho de comer, que me la han comprado mucho para montarla en muchas partes del mundo. Y es una obra muy cruda, muy cruda, muy cruda, porque es un homosexual que se atreve ¿cómo se llama? A cuestionar el sistema de gobierno del gobernador de aquel momento del estado, que era este tipo, que era maracucho, por cierto, Antonio Rodríguez San Juan. Entonces empezamos, que ahí empezó el problema de la identidad de este hombre, que como un hombre viniendo de otro estado va a mandar en mi pueblo. Entonces ahí empieza el conflicto de este homosexual, de Idilio, que es el dueño de la noche en La Guaira. Está No me caso sin velo, que es una obra de prostitutas, pero prostitutas o damas de compañía, como ella se llama, viéndola como eso, como cualquier cosa, el cero menos cero de la sociedad, y cómo estas mujeres complacen a políticos de la Venezuela contemporánea. Esta obra se desarrolla en Caracas y van a complacer van a hacerle la despedida de soltero al hijo del presidente de la República. Y el fetiche que tiene el tipo es que quiere que las prostitutas que vayan a esa fiesta vayan vestidas de novia. Entonces ahí se desarrolla una comedia oscura, muy simpática, entre el poder y el erotismo. ¿Ok? Esta No eres mi tipo, con arroba, termina el tipo, lleva una arroba, adrede lo pongo, porque la historia de tres personajes, él, ella y Reinaldo, de tres personajes donde no le ponen etiquetas al amor. Yo siento que también eso también es otro, o estigma, vamos a llamar, esa palabra es muy fuerte, pero sí, como otro sello, otro estigma del homosexual. El homosexual no tiene derecho a enamorarse. El homosexual se acuesta con todos los hombres o con todas las mujeres del mundo. Eso es embuste. Nosotros también sentimos y padecemos. Entonces yo, con No eres mi tipo, hago esa, o levanto esa voz y decir, ya va, yo porque sea homosexual no me voy a acostar con todos los hombres del mundo, no me interesa acostarme con todos los hombres del mundo. Y entonces hay esa dualidad que no solamente lo puede vivir el homosexual, también lo vive un heterosexual. ¿Me entiendes? Entonces, No eres mi tipo, está eso. Está la otra obra, Memendasol. En el hombre heterosexual sucede muy a menudo, ¿no? La idea de que el hombre que no corresponde en la cama a la mujer que lo busca, entonces no, es gay. Sí. No, pero ya va, no me gustas. Exactamente. Entonces está eso, prototipo de la sociedad. Y está la otra obra, que es Memendasol para divas, que es la historia de un personaje decadente, que fue infectado por el SIDA. Eso fue un hecho real en La Guaira. Me dio mucha tristeza porque yo compartí mucho con ese travesti, y cómo él lleva una doble vida y obliga a que su hermana se haga pasar que ella es la que tiene SIDA y ella no, pues. Y entonces una dualidad, pero es más que todo criticando a nosotros mismos, porque entre los homosexuales también hay una competencia o hay una maldad horrible de que ¿cómo se llama esto? De que exactamente hay una competencia, hay eso de juzgar al otro, de criticarlo, porque si entonces, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado, me ha interesado vestirme de mujer, y critico al gay que se viste de mujer por eso, por mariquear, discúlpame la palabra, pero no me interesa a mí, entonces por eso yo soy juzgado. No puede ser. Entonces entre nosotros mismos, entre nuestra propia comunidad, existe eso de cómo de una manera, porque a mí no me interesa estar afeminado, a mí no me interesa, a mí me gusta estar con barba, yo tengo un prototipo, me gustan los hombres, pero no necesito sentirme mujer, porque si no tendría sabor esto de ser gay, digo yo, ¿me entiendes? Esa es tu, digamos, preferencia. Exactamente. Entonces, en Memendasol para Diva, yo hago esa denuncia de cómo dentro de nuestra propia comunidad existe prototipos que nosotros mismos no hemos creado. Porque también aquí no te creas que también es, bueno, todo lo que mueva hombre, todo lo que mueva pensamiento, todo lo que mueva pasión, carne, genera conflicto. Vamos a estar claros en eso. Entonces, bueno, a eso son los textos que reúne esta edición. Son 4 textos. Tengo muchos más, pero en este sentido quise poner esto porque todos responden también a un periodo de mi dramaturgia. Está la primera obra
Después de Yo Federico vino mi segunda obra, que es Bella a las 11. Estoy hablando del comienzo del 2000. Mendazón para Diva fue en el 2010. No eres mi tipo fue en el 2015. Y No me caso sin velo fue en el 2017. Entonces hay como una madurez, y quise hacerlo así para que la gente viera cómo hay un avance también en las estructuras, en la atmósfera, en la construcción de personajes. Yo me baso mucho en lo que decía Isaac Chocron y lo dejó demostrado en su famosa obra La Revolución, cómo el personaje tiene que llevar una revolución interna para explorar el mundo, y entonces poco a poco lo he ido y lo voy trabajando muy bien. Ahorita mi última pieza, que es al grito de no puedo decir la frase por el horario, que es basado en el hecho de este chico que fue asesinado en España por ser homosexual y lo matan al grito de una consigna de insultos. Yo escribo esa pieza y acabamos ahorita de tener una lectura dramatizada con unos chicos de México, y los chicos dicen, wow, Jan, que conocen muy bien mi trabajo dentro de la dramaturgia gay, y me dice, ¿cómo has evolucionado? Y se alegraron mucho ver cómo desde el primer texto que han leído mío hay una madurez. Y yo digo, los años, la vivencia, la los fórmula. 40 años no llegan gratis, tienen también su consecuencia. Ya toca despedirnos. Hay muchísimo que hablar. Yo creo que tenemos que repetir otro programa para que conversemos sobre la dramaturgia venezolana, sobre los antecedentes, sobre lo que está pasando en el teatro, sobre quiénes son los actores que tú podrías recomendar para que le pusiéramos el ojo, sobre el mundo del microteatro y el teatro de larga extensión, de 1 a 2 horas, sobre la producción audiovisual, sobre el cine venezolano. Hay tanto que conversar contigo porque tienes tanto que darnos, pero bueno, el tiempo en radio es así, y si queremos comunicar esto, que salga en Radio Fe y Alegría, bueno, tenemos que ajustarnos a los tiempos. Así vale, que, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Jan. Ya este libro se encuentra disponible en nuestra librería virtual, en sultanadelago.com, en las próximas horas también en Amazon y en Google Play Books. Así que pueden ustedes acercarse a la plataforma que prefieran para leer el adelanto de este libro, que tiene un pequeño adelanto. Un 20% del libro se puede leer de forma gratuita en Google Play Books, pero también para apoyar a un escritor venezolano que está haciendo literatura contemporánea en nuestra lengua española. Gracias, Jan, por todo lo que haces por nuestra literatura. Gracias a ti, Luis. Y a quienes nos han sintonizado a esta hora, no me queda otra cosa que pedirles que, por favor, sean felices, lean poesía.